lo que tiene que ocurrir antes que el anticristo entre en escena. Porque deciros, hermanos, que el anticristo no ha podido aparecer en cualquier momento en la línea del tiempo. Avisaros, hermanos, que las cosas que se necesitaban, los ingredientes que se necesitaban para que el anticristo entrara en escena, ya se han cumplido todas excepto una. Lo vamos a ver por la palabra del Señor. Primero, para que el anticristo se manifieste, hay algo que lo detiene según la palabra del Señor, y te lo leo. Está en 2 de Tesalonicenses 2:7 y dice: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien en el presente lo detiene, hasta que éste a su vez se ha quitado de en medio. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Es decir, en el presente lo detiene es la iglesia juntamente con el Espíritu Santo. Por eso es que mientras la iglesia esté aquí en la tierra, cumple una función de evangelizar, por lo que tiene que expansionarse el evangelio, es la función de la iglesia, y el Espíritu Santo ata al anticristo para que no aparezca todavía, pero cuando la iglesia sea arrebatada, entonces el anticristo entra en escena. Pero ahora vamos lo que ya está todo, hermanos. Primeramente, hermanos, la ciencia tenía que aumentar mucho. Te lo digo, dice en Daniel 12:4-10, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán más allá y aumentarán la ciencia. Decirme, hermanos, hasta el siglo pasado, hasta el 1900, andábamos con burros y carros. No había teléfonos, no había modo de comunicarse, andábamos como en el tiempo del diluvio. Pero desde el 1900 hasta acá, decirme, hermanos, cada día está aumentando más la ciencia, hasta tal punto que ya da miedo la ciencia, hermanos míos. Y si algún día estamos así, os lo cuento en los últimos acontecimientos de la ciencia, da miedo, hermanos míos, deciros que es un ingrediente más de los que faltaban para que viniese el anticristo. Primero, hermanos míos, ¿a dónde estaba Filadelfia aquí en España hace 60 años? No existía, hermanos. El evangelio, hermanos, no se expansionó. Había mucha gente que no estaba convertida, que no se le había predicado mucho. Se necesitaba el evangelio de verdad, el evangelio vivo, que fuera expansionado por el mundo. Y eso era un requisito antes de que el anticristo apareciera en el cielo. Y dice así, en Mateo 24:14, pero Jesús dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, entonces vendrá el fin. Hoy, hermanos míos, por medio de las redes sociales, todo el mundo tiene conocimiento de la palabra del Señor. Hasta las personas que no se pueden mover, las personas que están hospitalizadas, tienen acceso a la palabra del Señor. ¿A dónde estaba Filadelfia hace 60 años y aquí en España no existía? Pero ahora, hermanos míos, estamos entrando en los últimos tiempos dentro de la cronología del Señor. Y tengo que decirte con esto, que no pierdas el tiempo, que en un momento a otro nos vamos con el Señor. Y el que no esté preparado se queda aquí en la tierra. Prepárate, iglesia Campo de Cristana, para que todos juntos allí en el cielo nos demos un abrazo caluroso y brindemos, hermanos míos de la iglesia, y digamos: hemos sufrido, hemos caído a veces y nos hemos levantado, pero ahora estamos aquí juntos por toda la eternidad. Y Jesucristo amado, con el Padre,
Dice en segunda de Tesalonicenses 2:3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y de perdición. ¿Sabes, hermanos, qué es la apostasía? Ir menguando en la fe. Y poco a poco, hermanos míos, la iglesia, que más adelante lo vamos a ver, muchos hermanos míos en los últimos tiempos cada vez irán a menos en la fe. Pero hoy ha dicho una palabra mi padre muy hermosa, y también lo dijo el tío Virgilio no hace muchos días. Iglesia de Campo de Britana, tenemos que esforzarnos y seguir adelante. Tenemos que dar la talla, a veces caídos, a veces sin fuerza, pero vive Dios que esta iglesia está fundamentada en la roca de Cristo. No hay demonio que la tire, no hay demonio que la destruya, no hay demonio que pueda con ella, porque esta iglesia está fundamentada en los cimientos de Cristo. Está rociada con la sangre del Cordero. No hay demonio que pueda. Los santos dicen aleluya. A su nombre. La gloria para el Padre, para el Hijo y para el Espíritu Santo. Gloria, gloria y Padre. Gloria, aleluya. ¿Saben, hermanos? Una de las cosas que tenía que cumplirse, una de las más difíciles, resulta, hermanos, que Israel en el año 70 después de Cristo fue aniquilada. El templo lo masacraron, Israel lo conquistaron y ya no volvió a ser nación Israel. Pero saben, hermanos, dice la palabra del Señor, que el anticristo hará un pacto con Israel. Por lo tanto, si no estaba Israel, ¿cómo podría hacer un pacto el anticristo si no existía? Pero saben, hermanos, lo que pasó en 1948, un hecho histórico que marcó las cronologías de la historia, y nación fue en un día Israel. Se unieron todas las potencias, hermanos, y las naciones, y proclamaron en un solo día a Israel como nación. En el 1948. Es que, hermanos, tengo que decirte que Israel es el reloj cronológico de Dios. Pero esto, hermanos míos, que fue tan fantástico y que marcó la historia de la humanidad, resulta que ya lo decía el Señor hace casi 3000 años. Y dice, hermanos, así en Isaías 66:8: ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? Concebirá la tierra en un día y nacerá una nación en un solo día. Es que Dios no se equivoca. Y tengo que deciros algo, hermanos. El anticristo necesitaba a Israel para hacer un pacto. ¿Y cuándo nació Israel? Hace muy poco, en el 1948. Por eso tengo que decirte, iglesia del Señor, está todos los ingredientes para que venga Cristo a por su iglesia. Yo no me quiero quedar. Yo me quiero ir con el Señor. Porque ahora vamos a ver qué pasa a los que se quedan. Los que no se fueron con el Señor. Los que se quedaron. Aquellos que se toman las cosas del Señor como la puerta del Corte Inglés. Lo vamos a ver por la palabra del Señor. Y ahora ya entramos en la aparición del anticristo. Y dice en Apocalipsis 13, capítulo 13, versículo 2: y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Ahora bien, hermanos, ¿por qué Juan ve a esta bestia que representa el anticristo como un leopardo, con los pies de oso y la boca como león? Resulta, hermanos, que Daniel tiene una visión.
Y ahora, en el capítulo 7 y versículo 3, describe a las 4 bestias que iban a dominar todo el mundo durante la cronología de la historia. Y ve a Babilonia como un león. Y ve al imperio medo-persa como el oso. Y a Grecia con la rapidez con que conquistaba como un leopardo. Más, y luego se esparció. Pero la Biblia ya lo profetizaba. Y luego dice, y vi una bestia espantosa que representaba el imperio romano. Pero ahora, hermanos, la última bestia que va a dominar el mundo va a ser el anticristo. Pero ahora esta bestia, hermanos, tiene los rasgos de todos los reinos que han conquistado. Tiene la ferocidad del oso, la autoridad de la boca del león, también la rapidez de conquista como tenía el leopardo. Pero algo más, hermanos, dice la palabra del Señor. En Apocalipsis 13:1, cuando me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas, 10 cuernos, y sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Resulta, hermanos, que en la Biblia los cuernos significan poder y autoridad. Y es que el anticristo, hermanos, como vamos a ver, es un líder que va a gobernar todo el mundo. Y no lo digo yo, lo dice la palabra santa del Señor. Y no va a ser a la fuerza, va a ser mediante pactos y alianzas. Pero para eso tiene que llegar a los líderes de todas las naciones. Pero si tiene 7 cabezas y 10 cuernos y 10 diademas, los cuernos significan poder. Es decir, gobernará a las 10 naciones, las más resaltantes que haya, las dominará con las 7 cabezas que las estén gobernando. Si hoy, hermanos míos, si viniera hoy, si hoy ya fuese el arrebatamiento y mañana apareciera el anticristo, puedo decir los 10 cuernos cuáles son, que son las 10 potencias mundiales en armamento, en economía, y son Estados Unidos, China, la Unión Europea, Rusia, India, Japón, el Reino Unido, Francia, Alemania y Corea del Sur. Estas son las 10 potencias que hay hoy en día. Si mañana viene el anticristo, gobernará a estas 10 potencias. Pero ahora bien, hermanos míos, dice la palabra del Señor que tenía 7 cabezas. Yo te voy a decir algo. Usted apriete en su navegador del móvil y ponga grupo de los 7. Son 10 cabezas que gobiernan el mundo. Estos son los que controlan la economía. Y cuando vienen hacen así en la economía mundial y eclipsan, colapsan la economía. Si aparece mañana, yo te estoy diciendo lo que hoy hay. Si aparece dentro de 20 años, yo no sé lo que va a haber. Pero si aparece mañana, Satanás tiene que entrar a través de estas 10 potencias que hay. Que Dios lo reprenda. Amén. Pero dice, y le di un nombre blasfemo. ¿Por qué un nombre blasfemo? La palabra, hermanos, en la Biblia, el nombre representa la naturaleza del ser, por lo que con ello conlleva profético o propósito. Por eso es que cuando se le presenta Jehová a Moisés, le dice, el yo soy. Le está representando el nombre, pero también su esencia, la eternidad. Cuando se presenta como Jesucristo, como el Emmanuel, significa que Dios está con nosotros. Es decir, que iba a quitarse de su gloria, iba a coger cuerpo e iba a estar entre los hombres. Cuando significa, y le pondrás el nombre Jesús, significa Salvador, y el ángel le dice, salvará a su pueblo. Es lo que significaba el nombre. Por lo tanto, hermanos, cuando le está diciendo aquí que tenía un nombre blasfemo,
está diciendo que su propia identidad, que Dios lo reprenda, es una blasfemia contra el Espíritu Santo y te irá a través de todo lo que se llame Dios. Pero te digo algo, y lo vamos a ver: Dios siempre guarda a los que Él confía, Dios siempre protege a los que Él confía, Dios siempre tiene un remanente fiel, Dios siempre tiene un grupo que ora, Dios siempre tiene un grupo que vela por la iglesia. Que Dios bendiga a aquellos y mujeres que, aunque venga lo que venga, siempre serán fieles a la palabra de Dios. Dale un aplauso al Rey de Gloria. Y dice en Apocalipsis 13:3, dice: y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra, y le siguió toda la tierra. Este versículo es un versículo muy difícil, porque muchos han dicho, y puede ser, está imitando a Jesucristo, que muere y resucita. Por eso es que tiene una herida en la cabeza como de muerte, pero luego resucita. Otros hermanos ven como un gobierno que estaba muerto, pero que el anticristo lo resucita. Y otros ven, que es lo que yo también creo, cuando Satanás está tentando a Jesucristo, le dice: mira, todos estos reinos te daré si tú postrado me adoras. Te daré todos los reinos y la gloria de ellos. Ahora dice: porque a mí se me ha sido dado y yo se lo doy a quien quiero. No le estaba mintiendo, porque nosotros pecamos y lo que era nuestro pasó a él por nuestro pecado. No le estaba mintiendo. Además, Satanás sabía quién tenía delante. Tenía a Jesucristo. A él no le podía mentir. Si eran los demonios y lo reconocían y se tiraban de rodillas, ¿cuánto más él? Sabía quién tenía delante. No le estaba mintiendo. Pero cuando Cristo ha muerto y ha resucitado, nos dice la palabra del Señor en Colosenses 2:14 y 16, que clavó en la cara los decretos en la cruz y que despojó a todo principado y toda potestad y toda autoridad y se la dio a la iglesia. Por lo tanto, hermanos míos, esa autoridad en ese momento, no la acusación al pecado, claro que no, pero sí es verdad, tiene que tener alguna autoridad en esos momentos el anticristo para poder hacer todo lo que va a hacer a continuación. Le da permiso al Señor para que tenga que hacer todo lo que haga, porque sin el permiso del Señor no hay demonio que mueva un dedo. ¿De qué forma recibe el poder el anticristo? Dice en Apocalipsis 3:2: y el dragón, que es el diablo, le dio su poder, su trono y su gran fuerza. Le dio su poder, no le dio un poder, el suyo propio, a la figura del anticristo. Dice: y le dio su trono. No le dio un trono, le dio el trono del mundo. Porque dice la palabra del Señor que este mundo está bajo el maligno. Que Dios lo reprenda. Amén. Y le dio gran autoridad. Es verdad, hermanos, que han habido líderes que han perseguido a los convertidos, como han sido masacrados los que el pueblo del Señor. Pero este será diferente. No mandarán en una región, no mandará en una zona concreta, sino que mandará en todo el mundo. ¿Cómo ve el mundo al anticristo? El anticristo tendrá todo el control del mundo. Y lo dice en Apocalipsis 13:7. Y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua o nación. Porque muchos han dicho: bueno, gobernará la Unión Europea o gobernará América. Se le dio autoridad sobre toda nación, tribu, lengua, nación. Es decir, porque como va a gobernar a través de cabezas y líderes, Él va a gobernar a todo el mundo, porque Él va a delegar poder. Que Dios lo reprenda.
Luego, hermanos, al principio le siguen voluntariamente, no a la fuerza. Y lo dice en Apocalipsis 13:3. Pero su herida mortal fue sanada. Se maravilló toda la tierra y le siguieron en pos de la bestia. Conquistará con pactos y no por la fuerza. Por eso dice Daniel 9:27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Y cuando se abren los sellos y aparece el caballo blanco con el jinete que representa al anticristo, lo ve con un arco y se le puso una corona, pero el arco no lleva flechas, lo que esto indica que hará una guerra pero con pactos, no con guerra. Por eso le siguen voluntariamente. Amén. ¿Por qué, hermanos míos? Una pregunta que yo me he hecho. ¿Cuáles son las condiciones que presentan la tierra para que la tierra abrace a un ser como este? ¿Cuáles son las condiciones que tiene que estar en la tierra para que abracen al anticristo? Primero, en el ambiente global ha habido guerras internas entre naciones, porque dice Mateo 24:7, porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino. A consecuencia de tantas peleas y tantas catástrofes, hay una pobreza, hay mucha hambruna. Y dice en el 4:7, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Cuando en la Biblia menciona pestes, se está refiriendo a plagas. Pero no estamos viviendo, hermanos míos, últimamente más plagas que nunca en la vida. Si acabamos de salir no hace mucho de una plaga que ha latigado a todo el mundo, el COVID, que Dios lo reprenda, que han muerto mucho por el COVID. ¿Y cuántas plagas están saliendo? Decidme algo. ¿Cuándo hemos visto tantísimos terremotos como están habiendo? ¿Cuánto hemos visto, hermanos míos, tantas lluvias torrenciales que destrozan pueblos y destrozan todo lo que pilla? ¿Cuándo, hermanos míos? Pues dice la palabra del Señor que esto será como los dolores del parto. Es decir, más intensos y más cortos entre unos y otros. Por eso cada vez la tierra sufre más. Por eso es que cada vez hay más contienda entre naciones. Y es por eso, hermanos míos, porque la palabra del Señor se cumple. Amén. También, hermanos míos, una cosa que yo tengo que reconocer, que yo enteramente no lo sabía, hasta que no lo he estudiado. El versículo que yo sabía es que en los postreros días, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Eso es el versículo que yo ya tenía aquí. Pero encierra mucho más. En los tiempos finales, cuando la iglesia es arrebatada, mira cómo está. Apostasía general, abandono de la fe. Segunda de Tesalonicenses 2:3. Falsas doctrinas, enseñanzas inspiradas por demonios. En primera de Timoteo 4:1. Engaño de falsos maestros. Mateo 24:11. Y enfrentamiento, duda del amor. Hermanos míos, es verdad, cada iglesia no salpica todo, pero cuántas doctrinas demoníacas se están levantando. Si ustedes, hermanos, ven en las redes sociales, están metiendo cada doctrina que Dios les reprenda. Aquellos que no tienen conocimiento de la palabra los están desviando, están metiendo doctrina de demonios, que Dios los reprenda. Estamos, hermanos, viendo cómo muchas mujeres, hermanos míos, de otras denominaciones ponen las manos y predican. Estamos viendo, hermanos míos, cómo ministerios no son puestos por Dios y son pasotas. Lo que hacen es llamar a la gente, están presumiendo, le ponen las manos y hacen bailar por toda la congregación. Se tiran al suelo y dicen que es el Espíritu Santo y resulta que están poseídos. Estamos viviendo en una etapa donde hay mucha corrupción dentro de las iglesias. Por eso, más que nunca, tenemos que tener conocimiento de la
son falsas. Pero ¿cómo te va a sanar el Señor así de esa manera? Como si estuvieras poseído pegando saltos en el suelo. Tengamos conocimiento de la santa doctrina de la palabra del Señor. Es muy largo, no lo voy a terminar, porque resulta que tanto he estudiado este tema que he hecho un libro. He hecho un libro, tiene 40 páginas, no lo voy a terminar ni en 2 años, sigo un poco más y lo dejo. ¿Cómo resolverá estos problemas el anticristo? ¿Cómo resuelve la economía? Lo primero que hace el anticristo para resolver la economía es implantar la marca de la bestia. Con la marca de la bestia, de nada vale que tengas el dinero en tu casa, ya no puedes comprar ni vender. Por lo que todo el dinero negro que hay tiene que salir a flote. Con la marca de la bestia va a estar controlado todo ser humano, esté donde esté, en todo tiempo y todo movimiento. Y cada cosa que compres, que pagues, que tengas, va a ser controlada por la bestia. Por lo tanto, la economía, como no se esconde el dinero, va a hacer así la economía de golpe y va a subir hasta lo más alto. Cuando esto lo vean las naciones que han resuelto un problema tan grande, lo van a seguir adorando. Como ha habido tanta apostasía, de tantas malas doctrinas, él va a implantar una nueva secta a través del falso profeta. Porque dice la palabra del Señor que Juan ve como otra bestia, con aspecto de cordero, hablaba como dragón. Este es el falso profeta. Como ha habido tantas discusiones, como ha habido tantas sectas antes de que el anticristo se manifieste, él va a englobar todas las sectas en una sola, bajo el mandato del falso maestro. Y así resolverá, al mismo tiempo que ha resuelto la economía con la marca de la bestia, va a resolver el plan religioso. Porque déjame decirte que una de las cosas que más controla al ser humano es la religión. Otra cosa es la economía. Por lo tanto, tiene todo el monopolio el anticristo en sus manos. Que Dios lo reprenda. Amén. Luego, como ya hemos dicho, hay guerras entre naciones y reinos contra reinos. Y dice la palabra del Señor, y hará pactos con muchos. Resuelve el problema de golpe, establece pactos y quita todas las peleas, todas las guerras de un solo golpe. Es decir, ha resuelto por un lado la economía que estaba todas las naciones hundiéndolas. Ha resuelto el mover religioso y también ha traído paz a la humanidad. Cuando esto lo ven, la gente se queda asustada y lo sigue. Y dice la palabra del Señor, y le dirán, ¿quién como la bestia? Pero te digo algo, todo lo que el diablo te da te lo reclama. Todo lo que el diablo te da te lo reclama. Y ponerse la marca de la bestia tiene un gran coste. ¿Qué pasa con el anticristo? ¿Cómo engaña a Israel? Resulta, hermanos, que Israel, para ser engañado, tiene que ser judío. Porque el Cristo que nosotros tenemos, para Israel, para los judíos, es un falso Cristo. A este Cristo que nosotros tenemos, Israel lo trata como un blasfemo. Mi padre, que es experto en judaísmo, te lo puede decir. Ellos, cuando leen de Cristo y están escribiendo, sueltan la pluma. Entonces, ellos esperan al verdadero Mesías. Por eso, cuando el anticristo venga, lo primero que hace es construirles un templo. Porque ellos esperan un templo que dijeron los profetas. Pero este templo es una habitación diabólica, porque luego viene Cristo y construye el verdadero templo.
para que los judíos acepten a este anticristo, que para ellos es el Cristo, tiene que ser judío. Por eso hay un versículo en la Biblia que dice: y el Dios de sus padres los acordó. Esta frase en la Biblia, ¿sabes lo que representa? Que es de origen judío. Y posiblemente, no lo afirmo como doctrina, pero posiblemente tiene que ser de la tribu de Judá. ¿Por qué, hermanos míos? Porque si no tampoco lo pueden aceptar. Porque tiene que venir de la genealogía davídica. ¿Entendéis esto? Amén. Tiene que tener sus normas. Por eso, hermanos míos, engañará a Israel. Y Israel, que ahora mismo tiene este conflicto, ahora viene el anticristo y le pone solución inmediata. Le construye un templo. Ha arreglado la economía mundial. Ha arreglado el sistema religioso. Ha puesto una marca que todo el mundo está controlado. Que Dios lo reprenda. Amén. Posiblemente con esto termine. Dice en Apocalipsis 13, 16 al 17: y hacía que todos, pequeños, grandes y ricos, pobres y libres, esclavos, se pusieran una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número blasfemo. La marca de la bestia, como todos hemos dicho, puede ser un microchip, posiblemente, pero esta tecnología se está quedando casi obsoleta. Por lo que ha nacido otra tecnología más avanzada. Porque un microchip, te haces una pequeña incisión y lo arrancas. Pero han sacado otra nueva tecnología. Y posiblemente sea esta la que use el anticristo. Un tatuaje biométrico, tatuado en la piel. Y no hay quien lo arranque. Tengo que decirte que el diablo le va a dar mucha astucia que Dios lo reprenda. Amén. Vamos a este punto y con esto concluyo, porque ya te digo que quedan más de más. Este versículo, hermanos, ha traído mucha confusión. Os digo cuál. En Apocalipsis 13, 15 al 17 dice: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase, hiciese matar a todos los que no le adorasen, y hacía que todos, pequeños, grandes, ricos, pobres y libres, esclavos, se le pusieran una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender. Ahora bien, aquí está la confusión. Quien han ordenado la marca de la bestia no es el anticristo, es la imagen de la bestia. Y dice: y se le dio aliento para que hablase. Para que hablase la imagen. Fijaos que no dice estatua. Y no se le dio aliento a la estatua. Se le dio aliento a la imagen de dólares para una inteligencia avanzada, para que construya trabajos, para que diga dónde está su déficit, para que el gobierno se construya y se solarice. Y solamente esto es el comienzo, porque ha llegado la nueva tecnología, la inteligencia artificial. ¿Saben, hermanos míos? Va a crear el anticristo, que Dios lo reprenda, una imagen, es decir, como una proyección, con una inteligencia tan avanzada, que prácticamente va a gobernar a través de la imagen que Dios lo reprenda. Y esta imagen, hermanos míos, es quien requiere que adoren al anticristo.